tardes a todos y todas aquí presentes. Muchísimas gracias, don Román. Creo que las explicaciones de don Román han sido bastante claras. Yo por mi lado voy a hablar de algunas experiencias de parte de la Fiscalía en torno a la IBERRED, y me pareció oportuno pues hacerles un pequeño recuento de la importancia que ha tenido dentro de la misma estructura o reestructuración que se ha hecho en la Fiscalía General de Costa Rica los principios inspirados en la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial. En el año 2004, el fiscal general Francisco Alanés vio la necesidad de iniciar en la Fiscalía de Costa Rica o en el Ministerio Público Costarricense una oficina que se encargara de la cooperación judicial internacional y que al mismo tiempo procurara una mejor cooperación técnica también entre los diferentes países y que tenían alguna posibilidad de cooperar tanto con expertos como con apoyo presupuestario para mejorar las investigaciones penales. En el 2004 me correspondió a mí esta iniciativa del señor fiscal general y fue muy dura, y me parece importante traerla aquí a colación porque esto refleja un poco la situación que se vive en muchos países y cómo en carne propia hemos vivido el llevar a cabo toda esta reforma para lograr una mejor cooperación internacional. Cuando llego a iniciar esta oficina me encuentro con que las cartas o solicitudes de asistencia que ingresaban a la Fiscalía General se perdían el rastro, se enviaban a la Fiscalía Especializada y después de ahí nadie sabía qué había pasado, si habían pasado 3 años y se había contestado o no la carta o la asistencia judicial. Había un desorden interno muy grande, que a pesar de que han pasado 4 años se ha logrado mucho mejorar lo que es la asistencia a lo externo, digamos, las asistencias pasivas, que las activas. Las activas salen, ahora hemos logrado utilizar la oficina como canal de seguimiento, de salida de las mismas, pero por el mismo sistema de diferentes tipos de asistencia judicial, algunas salen por nuestra oficina y otras no. Aquí es donde viene un poquito también el resabio de lo que serían los sistemas viejos, por así llamarlos, que tienen el paso diplomático. Entonces hemos identificado 2 tipos de asistencias judiciales, las denominadas más conocidas cartas rogatorias y las asistencias judiciales, que la diferencia es que la carta rogatoria la hemos venido a definir al interno y básicamente también por la experiencia internacional como aquellas cartas que están basadas en exhortos, que son ordenadas por un juez de la República, que han pasado por todo el trámite de las cancillerías o la vía diplomática, mientras que las asistencias judiciales son solicitadas tanto por un juez como por un fiscal o la misma policía, pero estas pueden ser remitidas por las autoridades centrales, que son los convenios internacionales más modernos y que ya no tienen el paso de las cancillerías. Esto en materia penal ha sido un logro internacional bastante importante porque realmente ha ayudado a agilizar la cooperación judicial en materia penal. Creo que es diferente la situación en materia civil, que todavía todas las cartas rogatorias siguen teniendo solamente la vía diplomática y entonces tienen un poquito más de problemas en cuanto a la tramitación por esa vía, pero los martirios que don Román describe también los vivimos a diario. Y uno dice incomprensible, pero cierto, a veces aparecen hasta escondidas las cartas rogatorias en el escritorio de algún cónsul nuestro que olvidó diligenciarla o no sabía cómo hacerlo y simplemente la metió en un escritorio, y cuando estamos 2 años después tratando de verificar dónde está la carta, si nunca salió del consulado costarricense, bueno, ¿dónde está? Y luego aparece un nuevo cónsul que dice, mire, ordenando el escritorio me encontré que esto estaba aquí, o sea, tenía 2 años de estar en un escritorio, porque pasa en esta materia que hay mucho desconocimiento, y el desconocimiento no solamente de los operadores del derecho, sino también de las diferentes instituciones que están inmersas dentro de la cooperación judicial internacional. Entonces, después de este panorama, me parece importante que ustedes sepan que coincidió que en ese momento, meses después de que iniciamos la creación de una oficina especializada en este tema, don Román comunica al señor fiscal general la posibilidad de que la Fiscalía tenga un punto de contacto en la IBERRED, y la participación mía como punto de contacto de la Fiscalía fue sumamente enriquecedora en este proceso totalmente de reestructuración total de una nueva filosofía internacional y de cooperación
y de poder entender cuáles eran los beneficios, más allá de solamente verlo como la aplicación de un procedimiento más, sino encontrar realmente cuál es el beneficio con el tema. El apoyo de don Román ha sido muy importante. Él ha sido uno de los mayores propulsores de la IBRET aquí en nuestro país, y en lo personal y la Fiscalía también como institución está muy agradecida por el impulso que ella ha dado a esta red aquí en Costa Rica. Hay varios puntos importantes antes de entrar a los casos prácticos. En materia penal es importante, y creo que muchos de los que están aquí en este seminario taller son en su mayoría personas que trabajan en las unidades de capacitación de ministerios públicos, poderes judiciales o judicatura, cancillerías, procuradurías. Y en el principio inspirador internacional hay que tener en cuenta básicamente tres principios, tengo yo como los más importantes. Primero, la flexibilidad en las diligencias que se van a llevar a cabo. A veces uno de los temas con los que más hemos luchado al interno es que a veces nos vamos a los formalismos por los formalismos en sí mismos. No que por no, en algunos casos se confunde el formalismo con que se va a realizar una diligencia ilegal, y no ese es el punto. En este sentido, por ejemplo, el darle validez a una comunicación que ingresa por una vía informal y que posteriormente se puede validar su formalidad o subsanar esta formalidad, es posible en muchos de nuestros sistemas. Lamentablemente a veces nos vamos por el formalismo en sí mismo y decimos, no, hasta que no llegue la solicitud propiamente no podemos hacer nada. Este principio lo hemos utilizado con base en el principio de la buena fe de los estados y de las autoridades solicitantes, partiendo de que si una autoridad internacional me solicita una asistencia judicial y que por la urgencia de dicha diligencia, esta debe realizarse, comunicarse por una vía informal como fax, correo o algún instrumento que se cuente como otras redes internacionales que existen, que tienen mecanismos de comunicación, pues se proceda a realizar las diligencias en la medida en que sea posible de acuerdo a los ordenamientos, y posteriormente simplemente estar a la espera de que llegue la formalidad por las vías ya sea de la autoridad central o de la Cancillería para tener por terminado el proceso. Y es que hay muchas diligencias que se pueden adelantar. Por ejemplo, la ubicación de un testigo puede tomar tiempo. Si nos esperamos hasta que llegue efectivamente la solicitud de asistencia por los canales formales, hemos perdido probablemente meses valiosos en los que ya pudimos haber averiguado dónde se encuentra el testigo, verificar si en efecto está en esa dirección, si no lo está, buscar otras posibilidades para localizarlo. En otro sentido está la reciprocidad, que bien habló Ana cuando hizo su exposición, pero me parece importante traerla a colación, porque en muchos casos se nos olvida pensar en la frase popular, hoy por ti, mañana por mí, y eso es básicamente uno de los principios más importantes que tiene la cooperación judicial internacional. Mientras más podamos llevar la cooperación desde nuestros países, desde nuestras instituciones, más autoridad moral, por así decirlo, tenemos a la hora de reclamar cuando otro Estado no nos está aplicando la misma reciprocidad. Y es importante dar el ejemplo en este tipo de temas porque abre mucho las puertas en causas que ya uno está tramitando posteriormente sobre la cooperación que el país o que la institución brindó con antelación. La agilidad, y volvemos al mismo tema, es la informalidad, no vista como el no cumplimiento de requisitos, sino la celeridad por sí misma de tratar de ejecutar las diligencias que lo permitan.